Denme unos segundos. Listo. Entonces, cuando hablamos de la economía en la Nueva España, hay muchos aspectos que tocar. Para empezar, hay que retomar la vertiente principal, y es que para poder hablar de Nueva España tenemos que hablar de que llegaron los españoles, de que hicieron un proceso de conquista y de que empezaron a formar ciudades, de que empezaron a formar nuevos lugares, empezaron a aportar cosas de su cultura a ese territorio. Ahora, lo más importante es que quiero que sepan que esto no es como por arte de magia, no es como que el lunes todos eran pirámides, todos alababan a Quetzalcóatl, todos hacían sacrificios a los dioses. El martes llegaron los españoles y el miércoles ya había edificios coloniales, y había casas, y había casas de moneda, etcétera, etcétera, etcétera. No, todo esto es un proceso que va a ser largo, nos va a llevar bastante tiempo para llegar desde el punto A hasta el punto B, pero lo importante es que ustedes entiendan que estos cambios, bueno, los cambios que se van a explicar hoy, se dan a partir de este proceso de conquista, de este proceso de colonización, pero no es repentino, no es ayer no había cultivos y hoy ya hay iglesias, cultivos, bases militares, casas de moneda, redes audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. Se tardaron en construirse, se tardaron en establecerse. Ya hablábamos la clase pasada, empezaron con las encomiendas, de pronto vieron que no funcionaban tanto, pues hay que irle modificando, talala, talacharle, 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 hasta formar un imperio digno o que por lo menos sea viable para lo que estamos pretendiendo hacer. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros cambios que se dan casi, casi inmediatamente de la llegada de los españoles o de la conquista? La llegada de nuevos cultivos, nuevos animales, nuevas tecnologías y nuevas técnicas para trabajar la tierra o para desarrollar algún el sistema de minería u otras cosas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cosas que nos generan economía. Hablando de cultivos, tenemos como nuevos lo que es la espinaca, la zanahoria, la berenjena, la alcachofa, el perejil, el cilantro, el rábano, el chícharo, el betabel, el pepino, la lechuga, los garbanzos, las lentejas, las habas, el arroz, el trigo, ¿ya dije trigo? No he dicho trigo, ¿verdad? Bueno, el trigo, el higo, el melón, el limón, las tronjas, los plátanos, los algodones y el lino. Entre otros, todavía no son todas, estos son entre otros. También la caña de azúcar, por ejemplo. Y bueno, no te preocupes para anotar todos, no se te van a preguntar nunca todos, solamente recuerda los más importantes que van a ser el trigo, el, la caña de azúcar, el algodón, y de ahí los que tú quieras. Recomiendo que lo anotes, esto sí es muy importante porque son cosas que van a llegar a este continente. Entonces recuerda esos tres como muy importantes, algodón, caña de azúcar y trigo, y todos los demás que quieras anotarte. Los voy a repetir una vez más solamente para que los tengas en mente. Espinaca, zanahoria, berenjena, alcachofa, perejil, cilantro, rábano, chícharo, betabel, pepino, lechuga, garbanzo, lenteja, haba, arroz, higo, melón, limón, toronja, plátano, algodón, lino, entre otros, entre otros, entre otros, entre otros. Cuando hablamos de animales también hay un montón. Los primeros que llegaron fueron lo que son los caballos, lo que son los perros y lo que son los gatos. ¿Por qué? Los caballos iban a ser útiles para poder desplazarse de un lado a otro, los perros iban a ser útiles para el rastreo o para defensa, y los gatos no estoy seguro, pero también llegaron primero. Despuésito, ya cuando estamos hablando de colonia, llegan lo que son los cerdos, las gallinas, las cabras, las ovejas, los pollos. Nuevamente reitero, no te acuerdes de todo, no tienes que movilizarte todo, no tienes que estar ahí, espérese, profe, no, déjame, no, 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 no. Los más importantes, acuérdate, caballos, cerdos, gallinas y ovejas, tal vez, también pollos, porque son lo que nos van a dar, bueno, los que todavía vemos muy comúnmente, los que actualmente en nuestra vida cotidiana podemos ver, podemos ir a la tiendita de la esquina y comprar, o sea, son parte de nuestra dieta diaria o son parte de nuestra vida cotidiana. Eh, Surge lo que se van a hacer las primeras importaciones y exportaciones. ¿Qué son importación y qué son exportación? Bueno, una importación es que tú le compres algo a otro país y una exportación es que tú le vendas algo a otro país. No te preocupes por tratar de entenderlo de otra manera. Manera más sencilla de entenderlo es así y ya está. Importar, comprar. Exportar, vender. Lo más importante es que tiene que ser con otros países. Bueno, también se puede dar importaciones locales entre estados, pero nos vamos a enfocar ahorita más que nada en lo que tenga que ver con otros países. De hecho, al inicio solamente se podía comerciar con España, o sea, Nueva España solo podía comerciar con España, pero después se va a dar un cambio. Con la llegada de los españoles tenemos también el surgimiento de lo que son los puertos, de las ciudades costeras, de lo que son los reales de mina, que son pueblos donde se van a dar lo que son las minerías,
las ciudades mineras, que es cuando estos pueblos se hacen cada vez más grandes. Ah, y bueno, la iglesia se va a encargar del nuevo sistema educativo, de lo que es la medicina, y junto con lo que es el rey, se van a encargar un poquito de lo que es la administración de los territorios de esta parte de Nueva España. Este, bueno, sigamos. Hablando principalmente de la principal fuente de dinero, o lo principal que sea aquí, la principal actividad económica de Nueva España, tenemos lo que es la minería. Bere, ¿tienes algo que decir? Porque estás activando tu micrófono. Ok, muchas gracias. Esta se va a desarrollar principalmente en el norte del país y también en la parte central del país. ¿Qué se va a extraer? Principalmente oro y lo que es plata. Durante los primeros años de la Nueva España, la mayoría de las ganancias se van a exportar casi totalmente, el 75%. O sea, si una mina produce 1 kilo de plata, 750 gramos se van a ir para España, porque ella se va a vender más, porque se va a usar para pagar la deuda que tiene España, gastos de guerra, aumentar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Poco después se va a dar un poquito más de libertad y las personas que la trabajen la pueden poseer, se la pueden quedar y la pueden vender, pero ya es un negocio más local, ya no tienes que entregarle todo a lo que es España. Eh, la mitad, que se va a dar mucho en esto que es las minas, es el hecho de llevar a los indígenas a trabajar a las minas. Se lo comentaba a ustedes cuando hablábamos de lo que son las encomiendas, y es que al final de cuentas tienes mano de obra gratis. Mientras les des de comer, mientras los mantengas entre comillas vivos, estas personas van a seguir trabajando para ti porque no les queda de otra. Entonces, lo que va a pasar es que muchos de estos indígenas se van a morir, ya sea por cansancio o por epidemias desde antes, ya estaban enfermitos. Eh, y bueno, estas personas, bueno, lo que van a tratar de hacer los españoles para tratar de compensar eso va a ser la exportación, o sea, perdón, la importación, o sea, la llegada de lo que es la raza negra, perdón. Todo esto nos va a llevar a lo que es el mestizaje, pero eso va a ir poco a poco, poco a poco. Ahora, estos negros, ¿por qué los negros? Porque al final de cuentas están siempre, bueno, siempre se han utilizado como esclavos, como gente de trabajo, y es que realmente tienen por características fisiológicas mayor resistencia al trabajo, más fuerza y mayor resistencia a temperaturas altas, porque su piel es más negra y tiene mejor asimilación de lo que son los rayos del sol. Pero eso es aparte. Pero bueno, eh, también se usa lo que son los indios de reparto, y es que de los pueblos de indios, si hablamos de eso la clase pasada, que son pequeños pueblos donde viven principalmente los indios, tienen como su propia organización, pero también responden a lo que es la corona. Llegan los españoles a los pueblos de indios, toman cierta parte y se los reparten para que trabajen en las minas. Esto los cuidan un poquito más porque, entre comillas, son prestados, pero al final de cuentas también pasan por las mismas suertes de que pueden terminar muertos de hambre, o muertos de cansancio, muertos de calor, porque las minas son muy, 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 muy calientes. Tenemos también lo que son las primeras casas de moneda, y es que aquí en Nueva España es donde se van a dar algunas de las primeras monedas del mundo, dado que la forma más fácil de que la corona te quite dinero va a ser a través de este tipo de cambio. Tú vas a llevar tu lingote, tu barra de plata a lo que es una casa de moneda, y aquí lo que van a hacer es que la van a dividir, la van a racionalizar en gramos y te van a entregar una cierta cantidad de monedas, ¿no? Te entregan, no sé, unas 20 monedas de plata, pero aquí viene lo interesante. Aquí se aplica algo llamado el quinto real o diezmo, como le quieran llamar, que es entregarle el 20% de lo que tú estás generando a España directamente. Tú generaste 20 monedas de plata, pues tienes que entregar el 20%, que serían 4 monedas de plata a la corona, simplemente porque sí. Eso está bien porque pues tú estás trabajando, tú ya sabes directamente que te van a quitar, y esto le va a permitir a España tener cada vez más y más dinero. Después se disminuye a solamente el 10%, pero eso es algunos años más adelante. Y dato curioso de las minas, y es que algo que me encanta, es que supongo que tal vez en algún momento de tu vida has escuchado la frase, a ojo de buen cubero, yo creo que tal. Y es que, bueno, tal vez ya no tanto, ya no se escucha tanto, pero sí es más como de mi época. Tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, espero que sí. Es como para decir, es que no estoy seguro, pero yo creo que. A ojo de buen cubero, yo creo que ya está listo esto, por ejemplo, ¿no? Esta expresión viene de las minas y es algo que te va a dar un poquito de asco, pero no me importa. Resulta ser que en estas minas, como lo podemos ver en esta imagen de aquí, pop, déjame la acerco, pop, realmente es una pequeña entrada donde vas bajando y cada vez, es obvio, va a haber menos y menos luz.
Entonces llega el punto donde no se ve absolutamente nada. Ahora, para evitarte tiempos, porque eres un empleado, bueno, un empleador, un español muy malo, para que los indígenas no te digan, señor, ¿puedo ir al baño? Y tengan que hacer un super recorrido de toda la mina, subir, salir, ir a hacer sus necesidades y regresar, lo que vas a hacer es poner cubetas. En estas cubetas, todas las personas de la mina van a hacer sus necesidades, tanto del uno, tanto del dos. Estas cubetas se van a llegar a un punto donde se van a llenar. Va a llegar a un punto donde se van a llenar, perdón. Ahora, lo interesante es que había una persona especial con el trabajo especial de vigilar que esas cubetas no se desbordan, porque imagínate que de pronto esa cubeta llega a su tope y se cae hacia el lado. Ay, qué asco, ¿no? No veo tu cara, pero me lo imagino. Eh, y entonces el trabajo de esta persona es, en plena oscuridad, sin ver nada, sacar esa cubeta. Y no la puedes sacar muy vacía porque pues, te va a regañar el patrón de que estás desperdiciando tu tiempo en vez de estarlo trabajando en la mina. Y no la puedes esperar hasta que se llene muchísimo porque si no se va a derramar y eso no va a ser nada bonito y menos porque tú tienes que meter las manos para que sacar esa cubeta. Entonces ahí viene la expresión, a ojo de buen cubero, o sea, a la percepción de alguien que se dedica a esto ya está para sacarse, esto ya está listo. Asquerosísimo, tu profesor, lo sé, pero no me importa. Es un dato curioso que te puede ayudar a saber, bueno, o entender un poquito más de cómo se vive dentro de las minas, porque no era una cosa bella, cosa hermosa. Reitero, era totalmente oscuro, te podías alumbrar con unos antorchos, pero pues tú sabes que no alumbra tanto, entonces trabajar ahí por horas y horas y horas era bastante complicado. Les presento una imagen rápidamente de lo que son las principales minas de oro y plata de lo que es México. Les decía, la mayoría se sitúa en la zona norte del país, considerando como la división de Aridoamérica, ¿se acuerdan? Bueno, no es la mayoría, de hecho la mayoría está en la parte central, bueno, más o menos centro y norte, casi en el sur no hay minas, pero bueno. Con ello, las ciudades más importantes, bueno, las ciudades que se van formando a través de esto, a través de la minería. Eh, Anoten unas dos, tres, nada más las más importantes, que yo creo que sería Chihuahua, San Luis Potosí, Pachuca y tal vez Guanajuato. Bueno, Zacatecas también es muy importante. Por lo mismo, nada más para que tengan una noción de esto. Reitero, no quiero que se aprendan todo o que tengan los datos de absolutamente todas, porque pues al final de cuentas, de momento no lo van a ocupar. Entonces, nada más las más importantes. Pachuca, San Luis Potosí, Chihuahua, a Zacatecas, Guanajuato. Y aquí viene lo bueno. Bueno, antes de avanzar con agricultura, ponete con el mapita tantito. ¿Alguno de ustedes tiene una duda, pregunta, queja, sugerencia, reclamo, demás? Antes de seguir avanzando, recuerden, tiene que ser del tema. Eh, si no tienes dudas, escríbelo rápidamente o activa tu micrófono Ok. para decir no tengo dudas. No, no tengo dudas. Perfecto, gracias Cristian. Gracias Diego, gracias Esme, gracias Paola, gracias Santiago. Adiós Katy. Y Mareli, gracias. Marc, gracias. Y Violeta, ni. Supongo que era un no. Luz, No, gracias. Rosa, maestro. gracias. No vi quién fue, pero gracias también. Y poco más. Entonces, seguimos. Gracias también, Maite. Eh, Cuando hablamos también de lo que es, gracias Lisbeth, de lo que es Nueva España, también tenemos que hablar de la segunda actividad económica más importante, que en este caso va a ser la agricultura. Ya hablamos de los cultivos y vamos a ver quién puso atención. Cualquiera de todos que estén en clase puede participar diciéndome tres cultivos que se exportaron de España para Nueva España. Cuenta como una actividad extra. Quien quiera active su micrófono. Bueno, Claro, Manuel. trigo, caña de azúcar y algodón. Perfecto, los más importantes. Manuel, grupo. Segundo B. Segundo B. González Julián. No, Ups. Martínez de Jesús. Ok, ok, ok. Aquí estás. Perfecto. ¿Alguien más que me quiera decir otros tres cultivos que no sean los que ya dijo su compañero Manuel? ¿No? Es espinaca, pepino, melón, limón y los otros tres importantes eran trigo, caña de azúcar y algodón. Perfecto, los que ya había dicho tu compañero. Gracias, Maite. Maite también del B, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. Y Esmeralda, tienes la manita levantada. ¿Vas a decir algunos otros? Maite, ya te perdí. Aquí estás.
¿No? Bueno, también tenemos la manita, no sé si es de Mar. Sí, sí es de Mar. Mar Martínez. Sí, Esa par- profe. Ok, El haba, el arroz, el melón, el plátano, el cilantro y la espinaca. perfecto. Mar, ¿de qué grupo? Y Segundo B, apellidos. Por ahí. Hernández Martínez. Marlene. Ok, listo. Ay, Marlene, ya tienes un montón de actividades. Entonces, bueno, regresamos a esto. ¿Se acuerdan de los pueblos de indios? Estas pequeñas ciudades que van a ser especialmente gobernadas por indígenas que van a responder a la corona. O sea, si la corona española te dice que hagas algo, lo tienes que obedecer. Bueno, estos pueblos van a tener la libertad de cultivar lo que ellos quieran, entre ellos maíz, frijol, cacao, maguey, agave, chile, etcétera. Y estos tienen que rendir cierto tributo, o sea, entregar cierta parte de sus cultivos a lo que son los españoles. A diferencia de lo que son los cultivos que se dan a través de lo que son las, llamémoslas haciendas, todavía no, encomiendas. En las encomiendas, que son, bueno, los territorios, o en los terrenos de la iglesia, perdón, lo principal que se cultiva es el trigo, seguido de lo que es la caña de azúcar. El trigo porque es un componente básico de lo que es la alimentación de los europeos, perdón, y la caña de azúcar porque se va a utilizar para, valga la redundancia, para el uso del azúcar y para la fermentación de algunas bebidas alcohólicas que ya se empiezan a dar desde estos años. También se me olvidó, bueno, hace rato lo mencioné, pero no especifique cuáles son, se da la llegada de árboles frutales como lo son el higo, la uva, la manzana, la naranja, entre otros. Y van a llegar con estos españoles también el uso de nuevas herramientas y el uso de diferentes técnicas para la cultiva. Veamos, según ustedes saben un poquillo del campo, que yo creo que sí, porque son muy listos, yo lo sé. ¿Cuáles son las herramientas que crees que llegaron desde los españoles para trabajar la tierra? ¿Alguno de ustedes quiere participar? Igual ya saben, es participación. Yo creo que es el arado que donde llevan con los güeyes. Ujú, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Alguien más que Profe, tenga una idea? Lisbeth, es dale. el yugo y el arado. Mm, el arado ya lo dijeron y el yugo todavía no. Yo, ¿Algún profe, otro? Yael, la dale. yunta, La yunta. Ujú. Ah, Miriam, repito la pregunta. ¿Cuáles son las herramientas que crees que hayan llegado desde la colonia que se han utilizado en lo que es el campo? Yael, anoto rápido tu participación. Número y grupo. Yael. Yael Rodrigo Arellano Jiménez de segundo B. Segundo B. Rodrigo Arellano. La mayoría de las participaciones son de segundo B. Qué listos niños. Los quiero un montón. Rodrigo Arellano. Aquí estás. Perfecto. Entonces, ¿alguien más? Última participación. ¿No? Bueno, desde que llegan los españoles se empieza a utilizar lo que es la hoz, las como tenacitas, la pala, el asadón y, como ya lo dijeron ustedes, lo que son las yuntas. Todo esto para dejar de lado lo que se conocía aquí como el sistema de chinampa, ¿se acuerdan? Que poníamos un pedacito digamos, madera, pero más que nada eran pedazos de caña atados entre sí, que flotaban sobre el agua y sobre ellos plantábamos. Para empezar a tener un cultivo dentro de lo que es tierra, cerca de cuerpos de agua, como lo son ríos, lagos, el mar no, porque es agua salada, pero bueno, sí, bueno, perdón, ay, me trabé mucho, o la utilización de sistemas de riego, ya sea acarrear el agua desde un cuerpo de agua cercano o empezar a abrir canales para que el agua llegue solita a lo que es el cultivo. Aquí se empiezan a dar dos cultivos muy importantes en México, lo que es la vid, que también se conoce como uva, y el maguey. ¿Alguien cree, o más bien, alguien sabe por qué estos cultivos se vuelven muy importantes? Nuevamente participación. Por, porque la uva y el maguey son producidas por bebidas alcohólicas. Perfecto, muy bien. Emanuel, ya tienes un montón. ¿Alguien sabe qué bebidas alcohólicas se producen a través de la uva y de lo que es el agave? Bueno, sí, el maguey. ¿El vino Bueno, tinto? Eh, Deja participar a Vino otros. tinto. Ok, El vino tinto. No. uno por uno, alcen su manita, alcen su manita. Quien tiene alzada la mano es Mar, bueno, Mar y Paola. Mar,
El maguey lo utilizan para el pulque y la uva para vinos y todo eso. Perfecto, entonces nos quedamos, Mar, también del segundo B, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, Vale, profe. aquí estás. Perfecto. Básicamente sí, también se ocupa para la destilación de lo que es el tequila, y la uva también se usa para lo que conocemos actualmente como brandy y otras bebidas, pero no vamos a profundizar en eso. Nuevamente les presento un pequeño mapita bien bonito donde se ven los principales campos de lo que es trigo y azúcar. Esto nos da una idea de que, como se dan cuenta, a comparación del otro mapa, aquí se desarrolla mucho más la agricultura en lo que es la zona céntrica y la zona central. Esta parte de aquí no tenía minas a comparación del anterior mapa. Y, ay, se trabó mi mouse, dame un segundo. No terminé mi rayita, ¿qué fue eso? Ok, zona céntrica y zona sur, a diferencia del otro mapa, donde teníamos principalmente la zona centro y la zona norte. Casi no, bueno, vamos a borrar esa, línea fea. Rayamos de nuevo. Zona central principalmente y zona norte. Y diferencia, zona central y zona sur. Obviamente las principales se van a dar en el centro de México porque aquí es donde se empiezan a desarrollar los poblados más grandes. Tras la caída de Tenochtitlán, aquí se fundó la capital. Bueno, una pequeña imagen nada más de referencia para que veamos cómo está formada lo que es la Nueva España. ¿Sí se ve? ¿O estoy perdido? Oh, por Dios, yo no sé qué se ve. Ok, sí, sí se ve. Las iglesias que se formaron muy grandes a partir de lo que es el trabajo de los indígenas y de lo que es los españoles, porque la religión era algo muy, muy importante. En esta parte de aquí, en lo que conocemos como iglesia, esa que estoy rayando justo ahorita, principalmente solo podía entrar la gente blanca, lo que son los españoles. En las zonas probablemente del patio aquí se imparta algo como la catequesis, bueno, como se diga, que es para inculcar a los indígenas, que son estos de aquí, para que puedan entender lo que es la religión y todo eso. Pero directamente aquí no van a entrar a la iglesia, no van a entrar a la iglesia. Si hacemos un poco de zoom a lo que es lo que dice Templo Azteca, que no precisamente tiene que ser azteca, puede ser de cualquier otra cultura, se alcanza a ver que la parte de arriba y la parte del lado derecho están un poquito como que destruidas. Esto porque es cierto que lo que fueron los españoles usaron parte de lo que son las pirámides para poder hacer sus edificios. Aquí abajito hay otra, se alcanza a ver, igual de la misma manera está un tanto destruida. Eh, Esto podría considerarse un pueblo de indios también porque tenemos la presencia de casas indígenas que, bueno, lo que cabe... Ah, no, perdón, esto es una encomienda, se me fue la palabra. Es una encomienda donde tenemos aquí las casas indígenas que no se parecen en nada a las casas de los españoles que están aquí arribita al lado de la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, unas cajas que parecen hechas con materiales mucho más austeros, mucho más pobres a las casas de aquí arribita, que son las casas de los españoles. Tenemos lo que son los campos de cultivo, que el encomendado, que es la persona que tiene el control de ese territorio, eh, va a elegir qué es lo que se planta, pueden ser distintos cultivos, puede ser uno, como él quiera, un cuerpo de agua cercano, que es este río, el cual nos permite tener pues, esos cultivos estables, los frailes, que se van a encargar de impartir lo que es la religión, y poco más, bueno, los indígenas. Entonces, nada más, obviamente no eran así todos, no veías a la izquierda y veías esto, y a la derecha y veías lo mismo. Cada pueblo de indios, bueno, cada encomienda va a tener su propia estructura, pero es más o menos para que se vayan dando una idea de las diferencias que vamos a tener entre lo que es principalmente la iglesia, los españoles y los indígenas, cómo vive cada uno, cómo se ven sus construcciones de cada uno y la destrucción de lo que es los templos para el aprovechamiento de los españoles. Y vamos con el más importante, que es el comercio. Principalmente, bueno, dentro de lo que cabe, este me encanta a mí. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos tenido ya una red de comercio, pero local. Habíamos comerciado con otras culturas, y cuando digo habíamos, me refiero a los aztecas, a los mexicas, a nuestros descendientes, a nuestros padres de los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Algo así como nuestros tatarabuelos. Porque esta es nuestra tierra. Entonces, aquí ya se había desarrollado un comercio, principalmente en culturas, no se había dado un comercio marítimo, pero a la llegada de los españoles y al tratar de llevar sus productos, bueno, los productos de aquí de regreso a España, se empieza a hacer una navegación bien bonita por lo que es todo el mundo, realmente por todo el mundo. Empieza a existir lo que es la exportación, la importación, se empiezan a traer principalmente productos de lujo, como es ¿cómo se llaman estas cosas? Se me fue el nombre. Bueno, estructuras de porcelana, ya sean figurillas, ya sean tazas, ya sean cosas que sean útiles para comer. La porcelana es un material muy bonito,
poco más que eso, es un material muy bonito, o era muy lujoso en estos años, y por lo general la gente rica lo solía comprar como para decir, mira, o sea, yo tengo porcelana y tú no, o sea, checas el estatus, yo porcelana y tú compres en qué, unicel. Bueno, no había unicel, pero pues es más o menos una idea. Se empiezan a desarrollar lo que son los puertos y las ciudades costeras, principalmente lo que es el puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco. Una vez estando dando este tema, un niño de repente me interrumpe, pero bien salvaje, bien feo. Profe, yo una vez fui al puerto de Acapulco. Ah, ok. Y luego, ah, no, pues nada, profe, nada más quería decirle. Así que no participen con esos niños, se ven mal. Y aquí viene lo hermoso, el por qué me gusta tanto el comercio internacional. Con esto va a surgir algo llamado piratería y contrabando. También los convoys, pero eso es aparte. La piratería, así como lo llegaste a ver en que películas como Piratas del Caribe, de personas que tienen un barquito y que van a dedicarse principalmente a asaltar otros barcos para robarles sus mercancías. Sí, de hecho, de aquí viene el concepto de actualmente de, ay, compraste una película pirata, pues más o menos desde aquí surge. ¿Por qué? En vez de comprarle al barco real, al barco de España, tú le estás comprando a unos vendedores que robaron el producto y te lo están dejando más barato, que entre comillas es el mismo producto, pero más barato, y pues esto es piratería. ¿Por qué? Porque lo consiguieron unos piratas. Es por eso que actualmente pues estamos acostumbrados a usar este término para cosas que son compradas de manera un poquito ilegal, no tan ilegal, es poquito nada más. Este, cuando surge la piratería se empiezan a establecer lo que son los convoys. Los convoys son formaciones de varios barcos. Normalmente tú te ibas con tu barquito solito hasta llegar a España y de regreso, ¿no? Entonces solía pasar que te asaltaban. Lo que pasó es que se formaron grupos de 3, 4, 5 barcos, hasta 10 barcos, que se iban todos en bolita por si alguna vez los llegaban a atacar unos piratas, tuvieran forma de defenderse. Además de que solían contratar a otros barcos especializados para lo que es la defensa. Hay distintos tipos de barcos, barcos de comercio que son más lentos, pero pueden cargar muchas más cosas, y barcos o navíos de guerra que son, bueno, son pesados, pero suelen tener muchos cañones, muchos morteros, mucho armamento para poder defenderse en lo que es el mar. Eh, bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Y la piratería es algo bestial porque, pues, es eso, es robarle a otros tu producto y a veces a costa de su vida. Pero bueno, no voy a profundizar ahí. Para poder controlar lo que es el comercio marítimo, se va a establecer lo que es la Casa de Contratación de Sevilla, la cual va a vigilar los puertos y va a vigilar qué entra y qué sale de manera ilegal. Ah, me faltó mencionar el contrabando. Resulta ser que durante alguna época de la colonia, España se enojó mucho con los otros países porque como que sentía que estaban aprovechándose de Nueva España, que lo que hizo fue prohibir la entrada de sus productos a lo que es América. Entonces, no sé, a ti te gustaba mucho el té de Inglaterra y lo ibas a comprar cada fin de semana al puerto, pues ya no podías porque prohibieron que Inglaterra pudiera venderla a México. Te gustaba mucho comprar algunas plantas de lo que es la India, pues ya no puedes comprarlas porque cerraron los puertos para otras naciones. Entonces, surge la idea de empezar con lo que se contrabando. Un barco que tiene toda la regla para poder moverse entre los puertos, recibe el contacto de alguien, oye, te vendo, déjame, pues llévate ese producto, lo vendes y te quedas con el 50% de las ganancias y ya nada más me traes lo demás. Ah, bueno, va. Y entonces empiezan a meter productos de manera clandestina, de manera ilegal. Es como la base del narcotráfico actualmente, porque es algo que no se debería de vender, pero se vende. Entonces aquí es donde surgen muchas cosas de las que vivimos en el presente, surgen desde la colonia o incluso desde antes. Y poco más. Algo también muy bonito es que desde aquí, bueno, también parte de la red de comercio es el surgimiento de los tianguis, así como tú los conoces, que de repente se ponen el domingo en la Plaza de Almoloya y no sé, tal vez el martes allá en Santa María, la verdad es que desconozco, y pues el miércoles en Zacatepec, yo qué sé, ¿no? Pero se van colocando diferentes días para llevar comercio de un lado a otro y las personas que se dedican más que nada al comercio ambulante se les va a llamar arrieros. Personas que van a cargar varias mercancías y que las van a llevar de un lado a otro para venderlas. Como, no sé si pasa en su pueblo, en el mío sí, que de repente tocan tu puerta y te dicen, vengo a vender mesas y sillas de madera. Pues más o menos eso, ¿no? De que van de aquí para allá, para allá, para allá, para vender ciertos productos. Se establecieron lo que se van a conocer como rutas de comercio, que son, pues, a lo que mencionaba de los arrieros, que van a estar teniendo ciertos movimientos para llevar un producto de una zona u otra, y se conocen esto como los principales caminos. Solamente o casi solamente se dan en lo que es el centro de México, porque ya subir más hacia el norte son lugares más desérticos, menos poblados, pues hay menos venta.
La línea roja es la Ruta de la Plata, que es es el camino que toma una de las principales minas de México para atravesar todo para llegar a lo que son los puertos de México para poder venderse o al centro de México o a lo que son los puertos. No deambulamos mucho en este mapita, nada más es que sepan que había una red de comercio, que no era nada más así como de, ay, hoy voy a la izquierda, ay, hoy voy a la derecha, sino que ya había caminos establecidos. Y con esto mismo de los caminos establecidos, se van a tener lo que son las rutas marítimas. Tenemos dos principalmente, la ruta del Pacífico y la ruta del Atlántico. Se le llama ruta del Pacífico porque está en el Océano Pacífico, aquí dice, ahorita le hago zoom, y se le llama ruta del Atlántico porque está en el Océano Atlántico. Más o menos estas rutas llegaban a los límites, a los países 2 veces al año. Una vez, no sé, en enero llegaba aquí, se hacía 3 meses para llegar a España, regresaba aquí 3 meses, lo que sería que no sé si llegó en enero, partió, enero, febrero, marzo está aquí, no, en abril está aquí, mayo, junio, julio está aquí, octubre, noviembre está aquí y pone que en enero otra vez está en México. Entonces se va haciendo un ciclo, va dando vueltitas los barcos, haciendo esto que se le va a llamar ruta comercial de alta mar. Y del lado contrario, lo que es la ruta del Océano Pacífico, tenemos básicamente lo mismo, de México a las islas principales de China perdón, de Japón y de Japón de regreso. Aquí en lo que es Japón se va a desarrollar el comercio a lo que es parte de China, parte de la India, a las islas de Laos, Camboya y Vietnam. Bueno, no son islas, pero... Ah, no, perdón, no es Japón, Japón es hasta acá arriba, en lo que son las Filipinas, en las Filipinas, y de ahí se distribuye el comercio a lo que es Asia. Hay diferentes productos que se envían de un lado a otro y poco más. Lo principal que se exporta es seda, porcelana, oro, plata, cobre. En algún caso especial se llegaron a exportar e importar diamantes, eh, azúcar, cacao, tabaco, pieles de vaca y algunos otros materiales. Alimentos más perecederos como fruta o maíz, por ejemplo, no eran tan importados porque, pues a final de cuentas, después de unos 2 meses, bueno, después de un mes ya no sirve el producto, entonces era inútil mover tantos productos. Lo que más se movía, por ejemplo, eran semillas. Al momento de que llega, no sé, el tequila, el agave, perdón, el mezcal también, no había pensado en el mezcal, el tequila, el mezcal, el pulque de México hasta acá, pues no se vende tanto porque la gente no lo conoce o porque el precio es muy elevado. Ah, y se me olvidó mencionar eso. También se van a formar lo que son los monopolios. ¿Qué rayos es un monopolio? Y ya con esto terminamos para que tu cabecita no se te me estrese de más. Es el hecho de que una persona tenga el control absoluto de un solo producto. Esto es que, no sé, yo soy el único en México que vende peras. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues yo puedo decidir si las vendo muy caras o si las vendo muy baratas. Y como no hay nadie más que las venda, pues no tengo competencia. Y como tú no tienes a otra persona que comprarlas, no importa si yo te dejo una sola pera a 100 pesos, la vas a comprar. Eso se le llama monopolio. Palabras más, palabras menos, pero para que lo entiendas es más o menos eso. El control exclusivo de un producto por una persona. Y básicamente con eso terminamos lo que es... Ah, caray. Uno de sus compañeros quiere entrar a esta hora. Bueno, básicamente con eso terminamos con lo que tiene que ver con la economía de Nueva España. Se divide en tres principalmente, nuevamente, lo que es el comercio, la agricultura y la minería. Lo importante es que con la llegada de los españoles se van a desarrollar nuevas técnicas, nuevos cultivos y nuevas rutas comerciales. Poco más, poco menos. Entonces, antes de cerrar clase, ¿dudas de lo que revisamos el día de hoy? Ah, déjenme terminar la clase, bueno, la grabación para que no se pierda mucho tiempo en eso.